Hola, bienvenidos a otro vídeo tutorial del software OnLOPD. En esta ocasión vamos a explicar el funcionamiento de la pantalla de gestión de activos, amenazas y medidas por defecto. Llegados a este punto de la adaptación o pantalla, deberíamos realizar un pequeño estudio o investigación del cliente o empresa de la cual estamos adaptando para intentar averiguar más o menos y en reglas generales el tipo de estructura, los tipos de tratamiento y el mecanismo de uso de los mismos por parte del cliente con el objetivo de poder identificar las típicas amenazas y en consecuencia poderle recomendar una serie de medidas por defecto para que las aplique. Para poner un ejemplo muy sencillo y entenderlo mejor, vamos a suponer que la empresa que estamos adaptando resulta que guarda los datos de cliente en formato papel dentro de un archivador de la oficina y que este no tiene ningún mecanismo de seguridad. Aquí claramente podemos identificar una amenaza que consiste en que cualquier persona que pueda pasar por delante puede abrir el cajón del archivador y acceder a la información sin permiso alguno. Pues bien, en esta situación podemos proponerle al cliente unas medidas que pueden consistir en colocarle al archivador un candado para reducir la probabilidad de que la amenaza se materialice. Pues bien, en el hipotético caso de que no existieran más amenazas, entonces la medida propuesta del candado sería lo único que tendríamos que describir en esta pantalla. Aún así, si por nuestra parte quisiéramos desarrollar o ampliar más la información, podríamos hacerlo, por ejemplo, detallando el tipo de tecnología o soporte al cual afecta la amenaza, que en este caso sería el archivador. También podríamos detallar el proceso durante el cual puede producirse la amenaza, y también podríamos detallar el tipo de riesgo en el caso que la amenaza se materializase. Hay que tener en cuenta que aunque podemos describir el riesgo, no es obligatorio hacerlo en esta pantalla, ni tampoco lo es calcular el nivel del mismo, ni realizar un análisis de riesgo. El análisis de riesgo y el cálculo de riesgo es algo que es obligatorio solo cuando una empresa está obligada a hacer una evaluación de impacto. Por lo tanto, en esta pantalla solo es necesario describir una serie de propuestas de medidas por defecto, pero cada cual es libre de detallar en menor o mayor medida la información que acompañe a dichas propuestas. Bien, una vez aclarado esto, recordemos que se ha comentado al principio que lo ideal sería hacer un pequeño reconocimiento de la empresa para poder detectar las diferentes amenazas y aplicar sus medidas correspondientes. Pero la realidad y lo normal en esta pantalla es especificar una serie de amenazas y medidas por defecto sin hacer estudio alguno, ya que en la mayoría de empresas con tratamientos de bajo riesgo siempre se comparten las mismas problemáticas. Por lo tanto, podemos aplicar casi siempre y de manera sistemática una serie de medidas por igual a todas las empresas que adaptemos, ya que casi todas padecen de las mismas amenazas y requieren de las mismas medidas. Por ejemplo, está claro que hoy en día con las tecnologías disponibles es rara la empresa que no disponga, por ejemplo, de una base de datos de clientes a las cuales acceden sus trabajadores desde ordenadores de sobremesa. En este tipo de casos, siempre existirá la misma posibilidad de amenaza de acceso indebido y la misma medida para evitarlo, que puede ser activar el acceso mediante usuario y contraseña. Esto sería una amenaza y una medida por defecto que en el 99% de las ocasiones sería raro que no tuviéramos que proponer. Por lo tanto, en esta pantalla podemos proponer una serie de medidas y controles generales sencillos que pueden sustituir las medidas del apartado de medidas proactivas de los anexos, ya que no solo podemos proponer en esta pantalla medidas en respuesta a una amenaza que hayamos encontrado en la empresa, sino que también podemos proponer medidas y controles por defecto aunque no hayamos identificado o no exista una amenaza previa, entendiéndose esto como proactividad. Algunas de las medidas por defecto que se pueden proponer en este campo para llevar a cabo y que pueden realizarse mediante un mantenimiento periódico por parte del consultor son las medidas y controles que podemos encontrar en el apartado de medidas proactivas de los anexos, donde podemos encontrar medidas de control como la identificación de los locales, la estructura informática, controles de acceso, etc. Aunque todos estos apartados no son obligatorios y sería suficiente con detallar en esta pantalla una serie de medidas por defecto para que sean llevadas a cabo por el responsable, no quita o no está de más como muestra de proactividad por parte del responsable llevar un mantenimiento de control de los anexos, ya que ¿qué tipo de seguridad puede aplicar un responsable en cuanto a la seguridad de los datos si ni tan siquiera tiene un control de, por ejemplo, de qué trabajadores acceden o no a la información o si tienen mecanismos de seguridad activos como contraseñas, o si realizan copias de los datos, etc. Realmente el mantenimiento de los apartados de las medidas proactivas de los anexos es una buena muestra de proactividad por parte del responsable, independientemente de si se hayan especificado una serie de medidas por defecto en la pantalla de medidas o no. Pues bien, dejando de lado este tema de los anexos, podemos finalmente decir y en resumidas cuentas que el objetivo de esta pantalla es simplemente el de especificar una serie de medidas por defecto para una serie de amenazas.
Así que una vez explicada su función principal, vamos a pasar ya a explicar lo que sería el trabajo con la misma o el proceso para crear un registro. Por lo tanto, si quisiéramos crear un registro, lo que tenemos que hacer es pulsar en el botón de nuevo para que se habiliten los campos que tenemos que cumplimentar. Una vez habilitados, el primer campo que podemos rellenar es el campo donde deberemos especificar todo lo comentado anteriormente, es decir, las amenazas y sus medidas por defecto. Una vez detallada la información de dicho campo, podremos, si queremos, editar el código del registro, la fecha y el título del mismo. A continuación, tenemos una serie de campos que sirven para organizar los diferentes registros que vayamos a entrar, para luego poder clasificar y buscar dichos registros utilizando las cadenas de texto que hayamos indicado en cada campo o filtro. Si tiene interés en comprender mejor la utilidad de dichos filtros, puede buscar y mirar el vídeo tutorial de la evaluación de impacto, donde se explica con mayor detalle el uso de los campos de filtro. Pues bien, una vez visto esto, ya pasaríamos a lo que serían los botones de importación de plantillas. Estos botones sirven para importar las descripciones de procesos, activos, amenazas y medidas. También tenemos un botón con unas medidas por defecto, que podemos utilizar en la mayoría de adaptaciones. Por ejemplo, si hacemos clic en el botón, podemos ver y comprobar cómo se nos inserta automáticamente una serie de información en el campo de descripción. Con esta información básica ya tendríamos suficiente para una adaptación de una empresa de riesgo bajo. Pues bien, aparte del botón del conjunto estándar de bajo riesgo que acabamos de ver, tenemos también los botones para importar descripciones de amenazas y demás opciones. Por ejemplo, si quisiéramos importar una descripción de medidas desde las plantillas, lo único que tenemos que hacer es clic en el botón Importar y seleccionar la medida que creamos conveniente. En el momento que seleccionemos dicha medida, el contenido de la descripción de la plantilla seleccionada se copiará automáticamente dentro del campo de descripción de nuestro registro. Esto claramente nos sirve para ahorrarnos trabajo y no tener que estar describiendo siempre una misma medida o amenaza. De esta manera, cada vez que hagamos un cliente y resulte que tiene la misma amenaza o medida, pues lo único que tenemos que hacer es importar la plantilla y así evitarnos el tenerla que detallar una y otra vez por cada cliente. De todas maneras, si no nos queremos complicar demasiado, hay que saber que estos botones y sus pantallas de plantillas no son realmente necesarios cumplimentarlas para especificar el contenido de esta pantalla, porque por norma general, con la descripción del paquete de bajo riesgo, en la mayoría de clientes tendremos suficiente. De todas maneras, si aún así queremos utilizar el sistema de plantillas, es recomendable rellenar las plantillas poco a poco y a medida que nos vayamos encontrando con las diferentes situaciones o empresas, ya que crear por anticipado toda una serie de descripciones y plantillas de todos los casos de amenazas y medidas que puedan surgir según el tipo de cliente puede ser algo bastante tedioso. De todas maneras, decir que este sistema de plantillas está más orientado para ser utilizado con las evaluaciones de impacto, pero como la información introducida en las plantillas durante el proceso de elaboración de impacto puede ser reaprovechada para esta pantalla, entonces se decidió habilitar la posibilidad de importar la información de dichas pantallas también dentro de esta pantalla de medidas por defecto. Pero de nuevo, como ya he comentado, realmente no es necesario cumplimentar ni utilizar estas plantillas si no nos queremos complicar a la hora de especificar las medidas por defecto. Aún así, para el que quiera saber más sobre cómo cumplimentar las plantillas y cómo utilizarlas, de nuevo les remitimos al vídeo tutorial de elaboración de impacto, donde se explica con mayor detalle el funcionamiento de dichas plantillas. Pues bien, una vez aclarado el funcionamiento o la idea general de uso de estos botones, lo único que nos quedaría sería guardar y ya tendríamos nuestro registro con las medidas por defecto preparadas para cuando vayamos a imprimir el documento de seguridad. También podemos imprimir las medidas por separado desde el botón de impresión con el icono de la impresora. Otra cosa a comentar es que aparte de las plantillas de amenazas, medidas, etc., también tenemos las plantillas de la propia pantalla en sí. Es decir, si yo cojo y creo un nuevo registro y cumplimento los campos con una serie de información y medidas para ciertos tipos de empresas y lo guardo, luego puedo coger dicho registro y exportarlo a las plantillas del consultor. De manera que cuando vayamos a realizar otra adaptación para otra empresa y volvamos de nuevo a esta pantalla, si la plantilla que hemos guardado anteriormente se ajusta a las medidas que pueda necesitar este mismo cliente, lo único que tendremos que hacer es darle a importar la plantilla que hemos guardado anteriormente, y ya dispondríamos de las medidas por defecto necesarias para este cliente sin necesidad de haberlas tenido que volver a especificar. Incluso podemos crear tantos registros como queramos con nuestros propios paquetes o descripciones de amenazas de riesgo bajo y guardarlas en plantillas para luego poderlas reutilizar tantas veces como queramos con cualquiera de nuestros clientes. Y bueno, esto sería todo en cuanto a la pantalla de medidas y amenazas por defecto. Ya habéis visto que en el fondo es una pantalla bastante simple, aunque puede parecernos lo contrario por el uso de las plantillas. Pero como ya he dicho, podemos obviar completamente las plantillas porque lo único que tenemos que tener en cuenta es el campo de descripción principal para rellenar. Y bueno, esto sería todo en cuanto a la pantalla de medidas y amenazas por defecto. Ya habéis visto que en el fondo es una pantalla bastante simple, aunque puede parecernos lo contrario
por el uso de las plantillas. Pero como ya he dicho, podemos obviar completamente las plantillas porque lo único que tenemos que cumplimentar es el campo de descripción principal. Pues bien, esperamos que este vídeo haya sido de utilidad y de interés. Un saludo y hasta la próxima.